Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Palareso y María Gracia Acosta. Muy buenas tardes, aquí empezamos. Desde hoy entró en vigencia la normativa que prohíbe a 2 hombres movilizarse en motocicleta a nivel nacional. Paul Coello está en los exteriores de la Agencia Nacional de Tránsito con más detalles. Paul, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Adelante, cuéntanos, por favor. María Gracia, Liz, amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, hoy el registro oficial hizo público la normativa que prohíbe que 2 ciudadanos se movilicen en motocicleta a nivel nacional, a excepción de algunos casos. Esta normativa es de inmediato cumplimiento, por lo tanto, las entidades encargadas del control y la seguridad deberán realizar operativos en todo el territorio ecuatoriano en torno a esta nueva infracción de tránsito. Les contamos más en el siguiente reportaje, veamos. Fue publicada ya por parte del registro oficial la normativa sobre la prohibición de que 2 ciudadanos no circulen en una motocicleta a nivel nacional. Se encuentra vigente este reglamento, por lo tanto, la limitación en la capacidad de circulación en las motocicletas rige a partir del día de hoy. La intención de esta medida ejecutada por parte de la Agencia Nacional de Tránsito es reducir los índices de inseguridad y delitos que se cometen mayormente en este medio de transporte en el país. En este sentido, únicamente es la multa, y la multa es del 15% de la remuneración básica unificada por el cometimiento de esta contravención hasta que la Asamblea Nacional recategorice la contravención de tránsito. Pero hay excepciones. Los motorizados sí podrán movilizarse con sus convivientes, hijos de hermanos, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres y menores de 12 años. El resto de casos, que básicamente estamos hablando, 2 hombres mayores de 12 años a 60 y menores de 65 años, ahí está la prohibición y la restricción, si ellos no tienen un vínculo de familiaridad directa, como es ser hermano o también puede ser un hijo. Quienes se harán cargo de emitir estas sanciones serán los entes encargados del control de tránsito en cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados. En Quito, por ejemplo, es la Agencia Metropolitana de Tránsito. Es decir, la Agencia Nacional de Tránsito lo que ha hecho es establecer la regla general, pero los GAT sí tienen la competencia para poder establecer las particularidades que al caso correspondan. La normativa fue bien acogida por la gran mayoría de ciudadanos que se movilizan en moto en la capital. Manifestaron que si bien les afecta por algunos motivos, lo importante es la seguridad de todos los ciudadanos. Por una mala persona o 2 malas personas pagamos todos los inocentes. Para mí es una buena decisión lo que han tomado. Esto creo que es la mejor manera para combatir lo que está ocurriendo hoy en día acá en la ciudad. La medida es de inmediato cumplimiento obligatorio para todas las ciudades del país. Hasta el momento ninguno de los gobiernos autónomos descentralizados se ha opuesto a esta nueva normativa. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Así es, y mientras las entidades de seguridad realizan estos operativos de control a nivel nacional, cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados deberá analizar y debatir cómo se va a ejecutar las sanciones a los motorizados que no cumplan con esta normativa. En Quito, en los próximos días, las autoridades debatirán este tema, pero en Guayaquil el tema es mucho más claro. Paul Tutibén nos cuenta más detalles. Paul, te escuchamos. Gracias, Paul. Amigos televidentes, buenas tardes. Se conoce, y según la Policía Nacional, que el 60% de los delitos se han cometido acá en Guayaquil bajo la misma modalidad. 2 hombres que circulan en estos vehículos livianos, en las motos. Por su parte, la alcaldesa de la ciudad indicó que acoge esta nueva resolución emitida por la Agencia Nacional de Tránsito de prohibir que circulen 2 hombres en una moto. A esto se le va a sumar una idea. Se va a exigir a los motorizados que coloquen las placas, que coloquen la identificación de sus motos en los cascos. Veamos la siguiente nota. En Guayaquil, los robos y sicariatos cometidos por 2 hombres en una moto supera el 60% de los delitos. El puerto principal es la ciudad con mayor ola de criminalidad. Ante esto, la Agencia Nacional de Tránsito aprobó este miércoles la resolución que regula la circulación en motocicletas a nivel nacional a una sola persona, salvo excepciones, medida que muchos ciudadanos la aplauden. Sí, estoy de acuerdo, está bien. ¿Por qué, disculpen? Porque a veces hay mucha delincuencia también, que van 2 personas ahí, van dos hombres. Está muy bien todas esas medidas que se ha tomado para que así se controle un poco más todo lo que está pasando en el país. Hay quienes utilizan las motos como herramientas de trabajo o como medio de transporte. Ellos se sienten perjudicados. De noche sí estoy de acuerdo, de día no tanto.
¿Por qué? Porque si es por la delincuencia, yo creo que también, como hemos visto, se cometen actos de delincuencia en carro, entonces no solamente en moto. La prohibición emitida por la ANT es acogida por parte de la alcaldesa de Guayaquil, recalcando que en la urbe hace más de 2 años rige una ordenanza de prohibir que circulen 2 hombres en una moto de 7 de la noche a 5 de la mañana. Al existir dicha ordenanza, el Cabildo mantendrá una reunión para reformarla y extender el horario basándose en la realidad que se vive en Guayaquil. Lamentablemente, para muchas personas que utilizan la moto para ir a trabajar o llevar a sus esposas o llevar a sus hijos al colegio, eso, o para trabajar, eso es un golpe. Así es que la mesa de tránsito la está analizando por los horarios. Además del nuevo horario, en base a la resolución de la Agencia Nacional de Tránsito, se implementarán exigencias hacia los motorizados, así lo indicó Viteri durante un recorrido de obras. Cada persona, y esa es una ordenanza que vamos a aprobar entre esta y la próxima semana, cada motociclista debe tener en su casco el número de placa de la moto. Y hablando de placas, que también dijeron que había que controlar las placas de los carros, deben empezar por darnos las placas. ¿Cuántas placas nos han dado en el 2022? 0 placas. La Policía Nacional se encargará de controlar el cumplimiento junto a los vigilantes. En la actualidad, en la Perla del Pacífico, diariamente se registran entre 50 a 60 robos denunciados en la Fiscalía bajo la modalidad de 2 hombres armados en una moto. Hay quienes prefieren no denunciar porque desconfían en la justicia. Para el próximo jueves se conocerán los nuevos horarios de prohibir 2 hombres en una motocicleta acá en el puerto principal. Esto en base a la reforma de la ordenanza vigente, porque en la actualidad la prohibición acá en el puerto principal es desde las 7 de la noche a 5 de la mañana. Esta nueva reforma se da para no perjudicar a todos los ciudadanos. Hasta aquí la información. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Paul. Muchísimas gracias a ti por ese informe. En otros temas, el hermano menor de alias Rasquiña fue asesinado en Manta. 2 sicarios lo acribillaron en el sector de Playita Mía, en pleno centro del puerto Manabita. El aumento de muertes violentas en la provincia preocupa a las autoridades. El ministro del Interior sostuvo una reunión con los alcaldes. Apenas iniciaba el día cuando en el sector de Playita Mía, en Manta, otro hecho de sicariato consternó a la ciudadanía. 2 sujetos que en una motocicleta habrían llegado hasta el sitio, que está ubicado en el centro del puerto Manabita. A quemarropa le dispararon a Víctor Alfonso Zambrano, el hermano menor de Jorge Luis Zambrano, alias JL, alias Rasquiña. Había estado ahí haciendo el negocio de pescados, estaba parado y ahí atentaron contra la vida. Yo vi que 2 sujetos venían ahí y el man quiso correr. Cuando escuchamos los disparos, como 6 tiros, todo el mundo salimos corriendo. En la escena, la policía encontró 15 indicios balísticos. Otra persona resultó herida. Es una persona colateral ajena a toda situación, simplemente pues pasaba en el momento equivocado por el lugar. Se indica que hay varios vehículos que han participado, entonces estamos en todas las investigaciones preliminares. Jorge Luis Zambrano, ex líder de los Choneros, también fue asesinado a tiros en un centro comercial de Manta en diciembre de 2020. Tras su muerte, Adolfo Macías Villamar, alias Fito, y Junior Roldán Paredes, alias JR, asumieron el mando de la organización delictiva que actualmente enfrenta una batalla por territorio con otras bandas. A finales del mes pasado, en cambio, quien perdió la vida en otro sicariato fue un joven de 26 años identificado como Gilbert Román Ceballos, alias Dakar, de quien se dijo era hermano de alias Fito. El hecho ocurrió en Chone la noche del 31 de mayo mientras conducía su auto. Gatilleros en moto lo interceptaron y con 10 disparos lo acribillaron. En Manabí el número de muertes violentas a la fecha supera los 170 casos, cifra que preocupa a las autoridades pues se acerca a la sumatoria total de 2021, año en que se reportaron 196 asesinatos. De ahí que el ministro del Interior, Patricio Carrillo, este miércoles sostuvo una reunión con los alcaldes de Manabí en Montecristi. Hablaron de las necesidades en cuanto al fortalecimiento de la fuerza pública y de resultados, pues Manabí es una de las 3 provincias declaradas en estado de excepción desde finales de abril. Yo lo veo como una oportunidad para trabajar en conjunto. La seguridad de la ciudadanía necesita el trabajo de todas y cada uno de los elementos del Estado. Luisa María Heredia, 24 horas. Jueces liberan a los 18 miembros de la banda de alias Joselo, pese a haber sido detenidos con armas de fuego afuera de un hospital de Guayaquil. Pero este caso, donde había evidencias para mantenerlos en prisión, es solo un ejemplo de las sospechosas decisiones de los jueces. Una fotografía que dice mucho. Ellos son los 18 detenidos con armas capturados afuera del hospital Luis Bernaza al custodiar al supuesto líder de la banda de los Lagartos. Ríen y levantan los brazos junto a su abogado ante los ojos de los policías que los detuvieron. Quienes miran,
quizá impotentes. Que los detenidos no tenían las armas, pues ellos estaban dentro del hospital y estas en el auto que conducían, fue el argumento del juez José Torres López para no dictar prisión. Yo creo que esto causa una enorme alarma social, porque en definitiva nos demuestra que los ecuatorianos estamos en total indefensión. El hombre al que ellos custodiaban, alias José, lo que fue baleado en un centro comercial y se movilizaba en un vehículo de más de $120.000. Registra antecedentes por asalto, robo o tráfico de armas, asociación ilícita y tiene 9 procesos abiertos. Uno de ellos por asesinato. Mucha gente probablemente cree en Dios pero no lo ha visto. ¿Pero por qué? Porque ha sentido la presencia de Dios en su vida. Lo mismo pasa aquí. Usted no ve la corrupción por ninguna parte, pero usted siente los resultados, ¿verdad? Y la gente se da cuenta que aquí hay algo que no está bien. Ya sabe, corazón. Junio del 2020. Sale de prisión Rasquiña, el líder de los choneros sentenciado por asesinato. El líder de los tiguerones, también sentenciado por asesinato, pasó en prisión solo 3 años. Luego, cometió otro crimen. Alias Pipo, cabecilla de los Lobos, sentenciado a 25 años y luego a 16 años de prisión. Accedió a la prelibertad. En noviembre del 2021 liberaron al líder de los Chonekillers y en octubre de ese año de los Tiguerones. Estas personas juntas habrían estado involucrados en más de 200 crímenes según la policía, pero según los jueces, se merecen estar en la calle. Es más, muchas veces usted ve una demanda y lo primero que usted hace es ver la última página y ahí está el nombre y usted ya sabe con quién va a tratar y usted solo con ver el nombre muchas veces ya sospecha que ahí hay algo que no está bien. Julio César Cueva cree que la corrupción en el sistema judicial tiene una estructura que comienza por los abogados que se dedican a negociar sentencias. Realmente los intermediarios entre el sistema y quien requiere del servicio. Campaña asegura que si bien siempre ha existido corrupción, los jueces dispuestos a firmar sentencias a cambio de beneficios, ahora se sienten más libres para hacerlo. Porque la judicatura vive en un mundo aparte, porque están metidos en sus despachos muy cómodos, muy orondos allí. Mientras la policía con lo que tiene intenta detener a quienes con armas y antecedentes caminan por la calle. Si hay suerte llegan a prisión, aunque muchas veces por poco tiempo, pues la propia justicia les abre las celdas. Y ahí es donde viene pues la gente que dice, no, yo prefiero el abogado que conoce al juez y no el abogado que conoce la ley. Dayara Monroy, 24 horas. La Ley de Uso Legítimo de la Fuerza crea la figura de estado de emergencia que permitirá coordinar acciones entre policías y Fuerzas Armadas sin necesidad de estados de excepción. Frente a los cuestionamientos de Pachacutic, el presidente de la comisión que elaboró la ley asegura que la normativa garantiza el derecho a la protesta. Podrá durar hasta 9 meses y permitirá ejecutar planes, operaciones y operativos conjuntos entre las entidades que integran el sistema de seguridad pública y del Estado, entre ellas Policía y Fuerzas Armadas. La Ley de Uso Legítimo de la Fuerza crea la figura de estado de emergencia, que podrá ser declarado por el Ejecutivo cuando el Sistema Nacional de Inteligencia prevé amenazas de ataque contra sectores estratégicos o contra parte de la población, en caso de desastres naturales que amenacen con poner en serio peligro la seguridad de los habitantes, o ante la amenaza inminente o posibilidad real de un conflicto armado. A diferencia del estado de excepción, al decretar el estado de emergencia, el Ejecutivo no podrá limitar ni restringir derechos constitucionales, decretar la recaudación anticipada de tributos, trasladar la sede del gobierno a cualquier parte del territorio, establecer zonas de seguridad, entre otras facultades que seguirán siendo exclusivas de los estados de excepción. Esta es una de las novedades que se presentan en la aprobada ley, que a decir de Ramiro Narváez, presidente de la comisión encargada de su elaboración, impulsa también la capacitación y dotación de herramientas para la fuerza pública, temas que reconoce quedarán en el papel si no se asignan los recursos necesarios. Necesita presupuesto. Esta ley, si no es implementada adecuadamente, si no tiene el apoyo de una política pública, muy poco cambiará nuestra realidad. Aún queda pendiente que el Ejecutivo se pronuncie, pero ya Pachacutic ha pedido que se la vete de forma parcial, pues aseguran, la normativa vulnera el derecho a la protesta. Pero ¿saben quién no asistió a ninguna de las reuniones técnicas para construir esta ley? Pachacutic. Incluso estamos manifestando que una lanza, que es parte tradicional de la idiosincrasia de un sector de nuestra población, no sea considerada como un arma letal y que no se constituya en un pretexto para que sean atacados o reprimidos. Geraldine Weber forma también parte de esta comisión.
si alguien va a manifestarse, como lo hicimos el sábado anterior, levantando nuestra voz pacíficamente para solicitarle al presidente acciones contundentes a favor de la paz y la seguridad ciudadana, no hubo necesidad de llevar bombas de molotov, palos, piedras o fósforos para incendiar ningún edificio. Otra de las novedades de esta normativa es que se autoriza a las Fuerzas Armadas a hacer uso de fuerza letal en el contexto del control de orden público, siempre y cuando hay un estado de excepción decretado, siempre y cuando se busque proteger la vida propia o de terceros una vez agotados otros mecanismos. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. En otro tema les contamos que con 190 votos Ecuador fue elegido miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU luego de 30 años. Mientras tanto, en la otra costa de Estados Unidos, el presidente Lasso continúa con su agenda en la Cumbre de las Américas. Ecuador, 190. Con estos aplausos ratificó el plenario de las Naciones Unidas su respaldo a Ecuador, que con 190 de 192 votos fue elegido miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Son miembros electos del Consejo de Seguridad por un periodo de 2 años, iniciando el 1 de enero del 2023. Además de Ecuador, también Japón, Malta, Mozambique y Suiza son otros miembros no permanentes que se incluyen. El país ocupa este cargo nuevamente desde 1992, es decir, tras 30 años. Los objetivos del trabajo los explicó el embajador Cristian Espinosa. Mejorando los métodos del Consejo de Seguridad en muchas formas. En su discurso también se enfoca en la transparencia del trabajo del Consejo. El Consejo de Seguridad tiene 15 miembros, cada uno cuenta con su voto y su responsabilidad, que según la página web institucional es mantener la paz y la seguridad internacionales. Mientras esto ocurría en la costa este de Estados Unidos, en la costa oeste, en el marco de la Cumbre de las Américas, el presidente Lasso continúa con su agenda, con reuniones bilaterales con otros presidentes, pero además tuvo encuentros con representantes de varias empresas. Todos ellos han estado atentos y expectantes de la preservación, el cuidado que ha tenido el presidente Lasso y el gobierno del Ecuador en balancear el desarrollo y la sostenibilidad. Un país en franca recuperación y con muy buenas perspectivas económicas con los cambios que está haciendo el presidente. Y con respecto al anuncio que hizo en el Foro Empresarial de las Américas, el canciller explicó el alcance. Así como en su momento Colombia planteó un plan Colombia a Estados Unidos, mi intención es plantear un plan Ecuador en este momento. Yo hablaría de un plan integral de rescate a nuestro país y nos podemos imaginar efectivamente financiamiento en un alto nivel. Y segundo, la cooperación de infraestructura. Efectivamente hay barcos, buques, lanchas rápidas, helicópteros, drones que podrían llegar al Ecuador fruto de este acuerdo de cooperación. Este jueves, Lasso participará de la primera sesión plenaria de jefes de Estado en la 9ª Cumbre de las Américas. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Estamos de regreso con más información. El Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades debate en el Pleno temas relacionados con el carnet de discapacidad, mientras que Contraloría consolidó las irregularidades recurrentes en la emisión del documento. El contacto es con Daniela Valencia, quien tiene más información. Hola, Daniela. Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, desde las 10 de la mañana el Pleno del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades se reunió para tratar temas concernientes al carnet de discapacidad. Esto tomando en cuenta que la vigencia del mismo concluye hasta el 30 de junio de este año. Lo que se está debatiendo en este momento es poder extender esta vigencia y que se homologue con la vigencia del carnet otorgado por el Ministerio de Salud Pública, es decir, hasta el 30 de junio de 2023. Esto ocurre un día después de que la Contraloría General del Estado consolidó ciertas irregularidades recurrentes en la emisión de carnets de discapacidad otorgados por el Ministerio de Salud Pública. Esto de 2014 a 2020. Se determinó que para otorgar esta documentación no se pidió certificados médicos, tampoco informes de especialistas, ni tampoco valoración de trabajo social, lo que derivó en porcentajes sobrevalorados que no coincidan con la realidad de los pacientes. También se dijo que faltaba documentación física y digital que respaldara el porcentaje y también la discapacidad otorgada. Nosotros les ampliaremos esta información en nuestras siguientes emisiones. Una excelente tarde.
Bien, para ti, Daniela, muchísimas gracias. Estaremos pendientes de la información. El procurador del Estado aclara que el laudo arbitral que le condena a Ecuador a indemnizar a la empresa Gente Oil no afecta en nada el proceso penal del caso Zingue. Dicho laudo no es de última instancia y si se ratifica, iniciará el proceso de repetición correspondiente, dice el procurador. El Procurador General del Estado hizo una explicación detallada, con una línea de tiempo para ofrecer detalles sobre el laudo arbitral que le condena al Estado ecuatoriano a indemnizar con más de 11 millones de dólares a la petrolera Gente Oil por presunto incumplimiento del contrato, y el tema penal por peculado en el denominado caso Zingue, en el que está sentenciado en primera instancia el ex vicepresidente Glass y otros exfuncionarios del gobierno de Correa. Este arbitraje internacional no tiene ninguna afectación, no incide en absoluto en el proceso penal. El laudo arbitral es sobre una materia administrativa y comercial, mientras que el caso Zingue, en el que operó la empresa Gente Oil, es de carácter penal por el presunto delito de peculado, que además no involucra a ningún ejecutivo de esa empresa, sino a exfuncionarios ecuatorianos, aclara. Ninguno de los supuestos incumplimientos del Estado ecuatoriano determinados por el laudo, en el caso de Gente Oil, tiene que ver con la determinación de la tarifa del valor, del valor del barril de petróleo, que en cambio sí es el motivo del juicio penal. Sostiene que hay versiones interesadas que quieren confundir un tema con otro y que por ello decidió aclarar el asunto, que además no es de última instancia. El Estado podrá apelar hasta el 24 de agosto y si después de la apelación se ratifica la sentencia en contra del Estado, entonces la Procuraduría General del Estado iniciará las correspondientes acciones de repetición contra los funcionarios públicos que realizaron los hechos que dieron lugar a los supuestos incumplimientos determinados por el Tribunal Arbitral. Aclaró también que el procurador no defiende a un gobierno sino al Estado y que hará todo lo necesario para evitar sanciones en contra de nuestro país. Pero también dijo que no dejará de ser acusador particular en el denominado caso Zingue, donde hay perjuicio al Estado ecuatoriano. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Continuamos nuestro recorrido por las vías del país que se encuentran en mal estado. Las carreteras del Oro y la Troncal Amazónica también esperan por intervención estatal. Mientras el gobierno presentó su plan vial al 2025, que constará, aseguran, mayoritariamente de recursos privados. El paisaje va cambiando mientras vamos de sierra a costa, pero la realidad de las carreteras no. Salir de Cuenca hacia Guayaquil por la vía Cuenca-Girón Pasaje es una demostración de la falta de mantenimiento en las vías. Ya en la costa, la Naranjal Río 7 también requiere de intervención. Uno anda más despacio por no caerse en algún hueco, algún daño del carro, como uno viene cargado y no, al menos nosotros transportamos pesca. En el Oro, la vía Saruma Pasaje está en iguales condiciones. Hemos estado preocupados porque el Ministerio de Obras Públicas pues haga lo que tiene que hacer, porque es competencia de ellos, se trata de las vías estatales. Pero esta realidad no es exclusiva de la sierra y de la costa. La Troncal Amazónica está así. Son 2 años en que hemos visto que no ha habido ninguna ayuda por parte de los responsables. La vía Gualaceo-Limón, Guarumales-Méndez, Macas-Riobamba y Méndez-Morona también esperan la intervención estatal que se prometió, al ofrecer 550 millones de dólares para reparación. Bastante peligrosa, muchos vehículos dañados. Usualmente a la semana es normal encontrarse con 2, 3 vehículos por ahí varados en la vía. El río Upano nuevamente se desbordó y no permite el acceso. El ministro aseguró que en agosto estarán listas las contrataciones y comenzarán los trabajos. Mientras, habla de futuras y millonarias obras. El gobierno ya presentó su Plan Nacional Vial, donde consta que hasta el 2025 se planea una inversión de 5.200 millones de dólares. Pero ¿de dónde saldrán estos recursos? Según las autoridades, la mayor parte de inversión privada.
Las nuevas vías que se prometen, Guayaquil, Quito y Guayaquil, Cuenca, no están dentro de estos recursos, confiesa el ministro. ¿Por qué? Porque todavía tenemos que trabajar la prefactibilidad. En algunas de las carreteras que están en mal estado no se puede intervenir porque hay procesos legales que impiden el avance, dice el ministro, como la Naranjal Ponce Enríquez y la Payatanga Bucay. Solventado ya las recomendaciones de Contraloría, podamos lanzar en los primeros días de julio el proceso de esta vía. Tenemos los recursos. Solo en el 20% de las vías que se prometió reparar existen trabajos. El resto espera, sin mantenimiento, ni reparación y peor reconstrucción. Mientras el gobierno promete un ambicioso plan vial que pone como fecha 2024 para el lanzamiento de los proyectos, es decir, el gobierno tendría solo un año para ejecutarlos antes de terminar su mandato. Con cámaras de Edison Choco, Dayana Monroy, 24 horas. Puerto de Guayaquil. Joana Ramos nos tiene los detalles. Hola Joana, ¿hay detenidos en este operativo? ¿Qué tal, compañeras, amigos en casa? Muy buenas tardes. 8 personas fueron detenidas en este operativo denominado Golfo 2, que como tú bien ya lo dijiste, se decomisaron más de 2 toneladas de droga. Algunos de los detenidos tienen antecedentes penales. Veamos la siguiente nota. Trabajos de inteligencia previos permitieron a la policía dar este nuevo golpe al narcotráfico. En el estero Carrizal, cercano al puerto de Guayaquil, las autoridades identificaron un área de cuarentena utilizado para guardar la droga. De aquí, cuando las condiciones eran óptimas, salía el alcaloide hacia los buques. Es aprovechar el tiempo en que la embarcación ya salió del puerto y está solo esperando la orden de zarpe y ha sido revisado los diferentes contenedores, para en ese lugar contaminar el contenedor. Es decir, no tiene nada que ver en muchas de las ocasiones con la empresa o con el cargamento o con los legítimos exportadores o propietarios de ese contenedor. En total se encontraron más de 2 toneladas de cocaína distribuidas en centenares de bloques. En el lugar se decomisaron además 2 pangas de madera, 7 celulares, una granada de mano, una alimentadora, 3 municiones y varios documentos. El sitio era resguardado por 8 personas, entre ecuatorianos y colombianos. 2 de los ecuatorianos tienen antecedentes penales por robo y homicidio. La policía trasladó el alcaloide decomisado y las personas detenidas para la audiencia de formulación de cargos. 1/3 de la droga producida en Colombia pasa por Ecuador, según las autoridades. Los grupos delincuenciales buscan aprovechar el corredor marítimo del Pacífico para exportar el alcaloide, principalmente a Europa y Estados Unidos. Solo en lo que va de este año se han decomisado más de 93 toneladas de droga. De esa cifra, el 60% de las incautaciones han sucedido aquí, en la provincia del Guayas. Con esta información me despido. Siguen ustedes con más en estudio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Joana. Muchas gracias. Y en información internacional les contamos que asciende a 3 el número de muertos por un alud en el sur de Argentina. Los cuerpos de 2 turistas uruguayos desaparecidos fueron hallados sepultados en el barro dentro de una habitación de un hotel. Rescatistas hallaron el miércoles los cuerpos de 2 turistas uruguayos que estaban desaparecidos tras ser sepultados por una alud de barro en un hotel de Bariloche, al sur de Argentina. Previamente se había confirmado la muerte de otro turista, también uruguayo, que quedó atrapado en una de las habitaciones inferiores. Su esposa, al igual que otras 2 personas, fueron rescatadas con heridas y fueron internadas en hospitales de la zona. Las 3 víctimas fatales pertenecen a la misma familia. Imagínate que para poder sacarla a la mujer, que la rescatamos, estuvimos 2 horas para limpiarle el 40% del cuerpo que estaba enterrado. Y ahí aprovechamos a pedirle un poquito de información. Hubo algún comentario de que tenía familiares o personas allegadas en la habitación contigua. Y bueno, y los encontramos juntos al lado de la cama. El alud ocurrió la tarde de lunes, cuando un terraplén se dio debido a las intensas lluvias y provocó un deslave sobre el complejo hotelero ubicado en una barranca.
Pero yo cuando salgo de la habitación lo tengo a la luz, todo a 30 metros, 20 de mi habitación. O sea, tranquilamente podía haber sido yo. El hotel, un complejo de 2 edificios y una decena de cabañas, fue desalojado y el perímetro permanece cercado ante el riesgo de que se produzcan más derrumbes.